Se llama miedo cuando se tiene justamente rabo de paja, cuando se tiene cosas que no se contestan. Porque acaso nos hemos olvidado que en la campaña del 2006 hubieron múltiples acusaciones y simplemente las taparon con el resultado electoral, y en la campaña del 2011 lo mismo. ¿En qué quedó, presidente, la denuncia de este narcotraficante llamado Antonio Mori, que decía que le daba $20.000 al capitán Carlos por cada aterrizaje? ¿En qué quedó? ¿Por qué nunca se investigó? ¿Por qué el fiscal de la Nación no es explícito para hacer una investigación sobre este tema? Tarde o temprano va a salir, presidente. Este es un cadáver, un esqueleto debajo de una cama. Tarde o temprano va a oler. ¿Por qué no hacen ellos mismos y promueven ellos mismos una investigación? Continúe con... Que explique la frase, que Ollanta Humala sancione primero a sus narcotraficantes. ¿Qué quiere decir Nancy Obregón con eso, presidente? La protegida del anterior presidente del Congreso. Anterior al anterior. Ahora, presidente, aquí también hay un tema de fondo. Yo veo que hay una autocomplacencia en decir que el decrecimiento económico es consecuencia de la caída de los precios. No, señor. Este es el gráfico que representa el gobierno del señor Ollanta Humala. Desde el señor Toledo, con crecimiento y caída, Alan García con crecimiento, caída del 2009 por la crisis, subida a 8 puntos en el 2011, y mire cómo comienza a bajar de nuevo, en picada el gobierno. Y se dice, no, los precios de los commodities han bajado. Mentira, presidente. Todo ha subido. Tienen mucho mejores precios en oro, en plata, en zinc, en harina de pescado que el que tenía Toledo y el que tenía Alan García. ¿Cómo se explica eso? ¿Sabe qué? Yo creo que es ineptitud. Ineptitud para promover políticas de inversión. Continúe, congresista. Ineptitud y falta de compromiso con el país. El ministro Villanueva ha dicho una frase: lo importante es la inversión. ¿Cómo la va a materializar? La pregunta es, presidente, ¿cómo el primer ministro Villanueva, que no ha puesto a ningún ministro, puede materializar eso? ¿Cómo puede él, si todavía dice que está en evaluación del gabinete? ¿Por qué no evalúa al gabinete antes de entrar, presidente? ¿Por qué el país tiene que esperar que él evalúe etapas de transición cuando lo que se necesita son los cambios urgentes? ¿Acaso un presidente regional no conoce a los ministros? ¿No puede decir este sí y este no? Lo que le reclamamos al señor Villanueva, presidente, es que tenga el arresto político de conducir una política. El artículo 122 de la Constitución le da esa prerrogativa. Él es el vocero del gobierno. Y si el presidente de la República le quita el piso. Continúe, congresista. Si la señora Nadine Heredia le quita el piso, él tendría que renunciar. Y el país entraría en un camino de inestabilidad, presidente. De manera que estas cosas no nos dan ninguna confianza. De manera que no tenemos ahora ninguna perspectiva, ni siquiera esperanza, que es una manera disfrazada de buscar la confianza. No hay, presidente, para nosotros ese tipo de concepción. Así que vamos a votar en contra de la confianza, presidente. Vamos a votar en contra del cogobierno. Vamos a votar en contra de la aspiración anticonstitucional de creer que aquí gobierna una familia. Aquí gobierna el presidente y asume responsabilidades. Y el que sigue es el presidente del Consejo de Ministros. Nadie más debe meterse en las decisiones políticas de un gobierno democrático, presidente, como está ocurriendo con este gobierno. Gracias. Congresista Daniela Bugatás. Muchas gracias, señor presidente. Reiterando mi saludo al presidente del gabinete y a todos los ministros aquí presentes. Yo estaba pidiendo en todo momento que tratemos de enfocarnos en los temas del debate que nos han traído el día de hoy, pero definitivamente hay algunos actores políticos que no desaprovechan una para tratar de hacer proselitismo político a costa de la propia reputación del Congreso de la República y a costa de la propia reputación del país entero. Yo me voy a permitir dar lectura a un informe aprobado por el Senado y aprobado por el Pleno del Congreso con fecha 30 de noviembre del año 1990. Está demostrado que se ha producido interceptación en las comunicaciones telefónicas de dirigentes políticos, parlamentarios, ministros de Estado, jefes militares, periodistas. Estas intervenciones se han producido en el caso del gobierno anterior 1985-1990, presidente el señor Alan García.
Puedo seguir, si quieren oír, puedo leer todo el informe, donde desde ya se demuestra cuáles son las prácticas políticas nefastas que tienen, digamos una verdad. Yo no quisiera extender toda la responsabilidad al Partido Aprista Peruano, pero sí a malos militantes del Partido Aprista Peruano que son los que han manejado este tipo de situaciones. Y lo mismo me refiero en una forma de descaro al propio fujimorismo, porque no son todos, sino son algunos los que tienen este tipo de vinculaciones. El día de hoy estamos debatiendo otras cosas. Quieren traer a colación una situación que no viene solamente, hemos descubierto, con el periodo de la dictadura del señor Fujimori, sino que estas malas prácticas fueron instauradas durante el gobierno del señor Alan García del 85 al 90. Este es un documento que lo pueden dejar de los archivos, está aprobado por el Pleno del Congreso, y en ese sentido creo que el día de hoy, si queremos dar lecciones de democracia, un segundito te voy a dar, dame un segundito, Martín, te voy a dar. Pero no te piques. El día de hoy estamos reunidos para dar una muestra de seriedad al país. Venimos de una crisis importante. No es cualquier cosa lo que hemos vivido la última semana. No son cualquier cosa las implicancias que tiene la última semana. Hablamos de tratar de llevar este tema con la seriedad y la responsabilidad que nos compete. Ha habido el llamado permanente de parte del presidente, ahora nombrado el Consejo de Ministros, llamando al diálogo. ¿Qué nos dicen acá el día de hoy? Que ellos no pueden acercarse al diálogo, que ellos no creen en el diálogo. A ver, le concedo la interrupción a la congresista Mulder con todo gusto. Congresista Mulder, la interrupción es potestad del orador, sin embargo le están dando. Presidente, el informe que él lee es un informe de minoría en el Senado de la República, no fue un informe de mayoría. Y efectivamente puede haber ocurrido en esa época, como de hecho están ocurriendo en las actuales, o como de hecho el señor Abugataz conoce bien, o nos hemos olvidado que en la campaña del 2006 fue él mismo grabado diciendo hay que chuponear a fulano, chuponear a mengano, chuponear a sutano. Él, por favor, presidente, hablando él de chuponeo cuando es uno de los principales instigadores de lo mismo. Congresista Abugataz, continúa. Sí, muchas gracias. Voy a continuar. Yo no quería seguir leyendo todo esto porque la verdad que son 14, 15, 16 conclusiones de violaciones constitucionales. Yo veré lo que hago en mi tiempo, después si quieres te puedo conceder una interrupción. Entonces, otra vez la mentira se utiliza como arma política. Lo que dice este documento, con fecha 30 de noviembre del año 1900, la comisión presenta un informe final al Senado, el cual fue aprobado, no dice que fue aprobado por minoría, no, fue aprobado por el Pleno. Entonces, señores, el día de hoy quieren venir a presentarse como los grandes líderes de la democracia, vienen a darnos lecciones de cómo conciliar, cómo conversar, cómo hacer. Acá se está haciendo un llamado, y en esto tomo la palabra del Premier, un llamado serio, una convocatoria seria para sacar el país adelante. Hemos oído en la mañana declaraciones irresponsables de un congresista que ha sido ex primer ministro, me refiero al colega Velázquez Quején, hablando irresponsablemente o demostrando una ignorancia supina en lo que respecta al manejo económico del país. Pretende hablar de condiciones económicas que se dieron del año 2006 al año 2012 y quiere replicarlas el día de hoy como si no existieran cambios en el mundo, como si la coyuntura fuera la misma. En ese sentido, ya nos dice mucho a dónde es que quieren llegar ellos. O sea, ellos no quieren entrar en un análisis serio, ellos no quieren saber. Y le digo una cosa, señor Velázquez Quején, a través de la presidencia, usted dijo que hay una proyección de crecimiento del 5.8, aunque me patee el ministro de Economía, yo no creo que lleguemos a 5. Entonces hay que leer un poco y hay que estudiar un poco. Me pide una interrupción el ex primer ministro Velázquez Quején. Congresista Velázquez, interrupción. Presidente, yo no voy a pedir que retire. Hay personas que son inimputables. Entonces yo no voy a pedir que retiren personas que son inimputables, esos términos agraviantes. Lo que yo he dicho, y lo puede cualquier economista elemental, el 2011 los peruanos he dicho, el 2011 cuando le entregamos el gobierno al señor Humala,
la economía del país con el terremoto de Pisco, con la crisis internacional 2009, la economía del país en promedio creció más de 8 puntos. Ahora la economía no ha crecido y todos le quieren echar la culpa a factores exógenos, no es así, sino que yo no puedo discutir con una persona que recién está convaleciendo de una enfermedad que lo obliga a que no pueda tener las estadísticas más elementales. Gracias. Congresista Daniela Bugatás, continúe. Para continuar, estamos viendo pues la carencia de argumentos y eso creo que si la mitad de los argumentos que han esgrimido fueran ciertos, no hubieran tenido, ¿cuántos sacaron? 4.1% de votación después del éxito económico que tuvieron durante 6 años. Yo creo que los hechos, no vale picarse, usted lo sabe bien, usted es un congresista con mucho tiempo en la política. Los hechos, las cifras, la cantidad de congresistas demuestran que no estaban tan en lo cierto con todo lo que hicieron, que les moleste muchísimo que el presidente Ollanta tenga 10 puntos más de aprobación ahora de lo que tenía Alan García después de 2 años y medio, eso no es nuestro problema, nosotros estamos gobernando no para el partido, estamos gobernando para todo el país, es la gran diferencia. Entonces, yo quiero volver a retomar el tema importante, señor presidente, que creo que el país merece. Congresista Velázquez, le ruego no interrumpir el debate. A usted se le ha escuchado. Las alusiones sean al final, congresista. Le ruego no interrumpir el debate porque a usted se le escuchó sin ninguna interrupción. Señor presidente, continúe, congresista Velázquez. Yo quiero reiterar a las bancadas responsables que el día de hoy estamos dando inicio a un nuevo empuje que el presidente y el Consejo de Ministros están pidiendo el día de hoy un voto de confianza porque el país lo requiere. El país requiere que en algún momento las fuerzas políticas responsables nos sentemos a conversar, a llegar a acuerdos fundamentales. Hay temas de seguridad, hay temas de salud, hay temas de educación, que tienen que ir un poco más allá del circo mediático que lamentablemente muchas veces damos. Yo en ese sentido reitero a todas las bancadas que estoy seguro que van a apoyar el día de hoy el voto de confianza, que tenemos que comenzar a dialogar más, tenemos que trabajar más de la mano y dejar el debate político para el momento adecuado, en el foro adecuado. Si queremos debatir de otros temas, yo estoy seguro que el día de mañana podremos debatir 20 horas si desean, pero el día de hoy estamos viendo acá a un gabinete que viene muy bien representado a presentar su posición como le manda la Constitución, y en ese sentido yo quiero reiterar que la bancada nacionalista y todas las bancadas responsables van a apoyar con el voto de confianza. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Velázquez, por alusión. Presidente, hay personas que se les debería caer la cara de vergüenza, que la única gestión pública que han tenido es presidir este Congreso y han hundido la imagen de este Congreso. ¿Y saben por qué? ¿Recuerdan el programa Gestores? Postulantes que habían muerto hace 20 años aparecieron como postulantes y ganaron concurso al programa Gestores. Esa es la gestión del señor Bugatás. Este Parlamento está hundido en ese desprestigio del 10% por esa gestión. Que no nos venga a dar una clase de gestión, por favor. Tiene la palabra el congresista Bugatás, alusión. No, me encanta que hayas tocado el tema. Me encanta y es bueno que la población congresista sepa. Velázquez, a usted lo han escuchado sin interrumpirle a nadie. Lo que es interesante y es la oportunidad que me das, te la agradezco, es que la población sepa que tú hiciste esa campaña contra los gestores porque fuiste acusado de peculado de uso por llevarte 30 teléfonos del Congreso y no devolverlo. Entonces, a mí es un honor, para mí es un honor realmente que alguien como el señor Velázquez Quején esté acusándome o que pretenda criticar algo que hasta el día de hoy la población sigue esperando que los gestores lleguen a sus poblaciones. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Velázquez, alusión. He sido aludido, presidente, he sido aludido, pero no voy a pedir que retire las palabras porque yo soy hombre que hago política. Han tenido 2 años y medio para investigarnos, señor. Para investigarnos. El señor Bugatás dijo que ha mandado 40 contadores a que revisen mi gestión.
Acá está mi hermano, señora Bugatás. Yo no soy lobista. Segundo, acá hay un hecho muy concreto. Este Parlamento registra en este gobierno humanista el más grande descrédito de los últimos 15 años. Nunca el Parlamento ha tenido 10-12% de respaldo, menos que el Poder Judicial. ¿Por qué? Por los muertos que promovió el señor Abugataz en un concurso de gestores que no eran gestores, sino que iban a buscar obras, no sé para quién. Gracias, presidente. Congresista Abugataz, alusión. Le ruego evitar las alusiones personales. Señor presidente, yo le pido evitar las alusiones personales, pero a todos les estoy dando. Simplemente para decir que yo no voy a continuar este debate inútil, por favor continuemos. Congresista Ángel Neira. Congresista Ángel Neira. Le pido interrupción. Le voy a dar la palabra después. Gracias, señor presidente. El congresista Carlos Tubino me pide... Congresista Tubino. Sí. No, no, y Chacón, hemos acreditado, dos. Sí, Tubino. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero referirme a un tema de seguridad ciudadana que no pude tocar anteriormente, y es el siguiente. La Policía Nacional necesita recuperar justamente su principio de autoridad. Y entonces en esa recuperación de su principio de autoridad tenemos que ver el tema de adquisición de armamento no letal. No queremos seguir viendo los peruanos que en los conflictos sociales se apedrea la Policía Nacional, que la Policía Nacional se le dé adicionalmente a un palo, a un escudo, el equipo Robocop, otras cosas que pueda realmente defender, sino con una pistola. Señor ministro Albán, usted que viene del área de derechos humanos. Y por otro lado, preocuparnos de la instrucción de nuestros policías, de calidad. Queremos 30.000 policías, sí, está bien, pero... No hay prórroga, congresista, le da un minuto adicional. Queremos policías de calidad, y entonces tenemos 26 escuelas de... Le está dando una segunda interrupción. Lo cierto es que no hay límite en los minutos que se le da a usted y por lo tanto no vamos a caer en eso. ¿A quién da la segunda interrupción, congresista? Congresista Chacón, segunda interrupción. Gracias, presidente. Presidente, pedimos cuestión de orden anteriormente cuando se generó esa discusión, pero ya que no se nos dio, estamos pidiendo una interrupción. Yo creo, señor presidente, que a veces somos contradictorios con lo que decimos. Por un lado, pedimos y exigimos que la discusión se lleve con altura, decimos que estamos dando una mala imagen y luego, segundos después, empezamos a hacer acusaciones e insultos. Yo pido, señor presidente, que todos mantengamos la altura en esta discusión, que sea una discusión política, no de acusaciones. Y si alguien se quiere hacer acusaciones por las funciones que ha hecho, tanto como presidentes del Congreso, como ministros o funcionarios públicos, lo hagan en otra ocasión. Estamos hace muchas horas y van a ser muchas más. Así que yo, por favor, pediría que nos concentremos en el discurso del Premier y que no utilicemos dobles cañones y no pedamos altura para luego sean esas mismas personas las que lleven esta discusión a los insultos. Gracias, presidente. Congresista Neira. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo al Premier y a sus ministros de gabinete. En primer lugar, quiero felicitar al Premier por su intermedio de pedir licencia y no renunciar como gobierno regional, porque es muy probable que usted no confíe en el gobierno. Su discurso es bueno, pragmático, ya copé. Su discurso es pragmático, su trayectoria lo avala, pero excelente hubiese sido si hubiese sido en agosto del 2011.
porque ya son casi 2 años y medio. Entonces, ¿qué confianza podemos tener la población y el Congreso que en año y medio tenga éxito por su intermedio, señor presidente? Porque prácticamente en julio del 2015 el gobierno tiene que seguir ya una inercia de éxito de la gestión, porque se viene el año de campaña y es imposible remediar lo que no se haya cumplido en metas. Entonces, usted en su discurso, como ya lo dijeron, manifestó el qué, pero se olvidó el cómo, como los anteriores ministros, premieres, que nunca fueron capaces de especificar, precisar el cómo, la estrategia y sobre todo poniéndoles metas, indicadores para poderlo seguir. Pero aún más, el ¿con quién usted va a lograr lo que usted ha manifestado acá? Y eso es lo que merma la confianza en la población, con los mismos ministros. Por ejemplo, se ha dicho que tenemos 17 tratados de libre comercio y que cree con agregados va a remediar, revertir el tema de las exportaciones, que tiene una caída, que ya no va a crecer más de 15%. La misma ministra, el Banco Central de Reserva dice entre 15 y 18 al 2016. Y eso no es el ritmo, que es la inercia que teníamos. Se habló de industrialización, pero es evidente que en estos 2 años y medio, desde el 28 de julio, que lo hicieron patinar, con todo respeto al presidente de la República, al anunciar que iba a implementar un plan de industrialización. Implementar, o sea, no existe el plan. La misma ministra en la comisión dijo claramente, no tienen el plan, no tienen idea de lo que es la industrialización. Entonces, eso es cómo podemos tener confianza. Entonces, y lo que usted ha dicho es bueno, pero lamentablemente el perfil de su gabinete, de los integrantes, no justifican su gran idea. Ese es el problema de la desconfianza. Ya no hay tiempo, ya pasó 2 años y medio prácticamente, ya perdió. Usted tiene la oportunidad, más bien el gobierno debería entregarle toda la potestad constitucional, que usted tome sus decisiones, nombre a sus ministros técnicos, no teóricos, pragmáticos como usted, como ha dicho, hay que gobernar caminando, no en el escritorio. Y eso no lo han manifestado. Mientras estén los ministros acá, que prácticamente no han cumplido. Tenemos el caso de pesca, un desorden total, corrupción, improvisación, ineptitud. No se habla nada de cooperativas, las MIPE han sido mecidas. Tenemos el problema. Tenemos una ministra que apoya a una institución privada como Mistura, mandándole a construir un acuario de más de $1.140.000. Y hay una diferencia de 500. Hoy día se ha presentado a la Contraloría para que de una vez eso se ventile. Y usted ha dicho transparencia y no va a permitir. Eso es grave. Se está repartiendo el dinero, los recursos a diestra y siniestra, consultores, y sin ningún resultado. Eso merma al gobierno, eso quita confianza. Culmine con eso. Le deseo suerte, y esa suerte va a depender no de magias ni de divinidades, va a depender de usted por su intermedio, de que usted sea firme. Una cosa es ser gobierno regional y una cosa ser premier. Necesita usted, en eso se va a ganar la confianza de nosotros. Sea firme, haga los cambios que usted merece para que tenga éxito. Solo tiene año y medio. Señor presidente, año y medio, no tiene más, ya se perdió 2 años y medio, y el país no quiere que sea el quinquenio perdido, y eso haría mucho daño y nos sacaría de la competitividad. Es otro tema también
que lamentablemente la competitividad se maneja sesgadamente para la foto o para el título en el periódico. Gracias, señor presidente. Congresista Víctor Isla. Gracias, presidente. Saludo la presencia del Premier Villanueva y su gabinete, saludando a los colegas parlamentarios. Presidente, quiero iniciar aclarando un tema. Cuando uno afirma una cosa y nos damos cuenta que eso no es verdad, o hay desconocimiento o hay mala intención. Cuando los amigos de la bancada prista señalan que el Premier Villanueva pidió licencia y luego la bancada fujimorista y quieren hacer entender que ha pedido licencia porque precisamente no tiene el compromiso y la convicción de asumir el premierato, conforme lo ha declarado, se olvidan o se quieren olvidar que se dio un caso exactamente igual en el gobierno anterior, del congresista Yehu decimos que era también presidente regional reelecto en Lambayeque, y que se dio la figura porque la norma manda así, primero la licencia porque el cargo es irrenunciable, y luego se procesa de forma de vacancia para que asuma de manera directa ya. Esto lo digo porque tiene que quedar claro para la población, porque lo que se hace cuando se dice de esta manera, ya lo dije, o hay desconocimiento o hay mala intención. Yo no creo que haya desconocimiento, y permítanme pensar que hay mala intención. Que sepa la población que acá el Premier Villanueva ha señalado con contundencia, cuando también, producto de estos hechos denunciados, de estas todavía rezagos de mafia existente, se puso por ahí por un colega parlamentario que se especulaba su renuncia, y él señaló y aclaró que jamás renunciaría a una situación así, porque tiene un compromiso con el país, porque tiene un compromiso con el señor presidente Ollanta Humala, y los hombres amazónicos, como lo dijo César Villanueva, son de palabras empeñadas y lo van a cumplir, estoy seguro de ello, que el país esté tranquilo por eso. El congresista Simón, creo, me ha pedido una interrupción, no sé si lo puede. Tiene una interrupción de 1 minuto, señor congresista Simón. Sí, señor presidente, para ratificar lo que está diciendo el congresista Isla, en efecto, la única salida que había era pedir autorización, permiso al Consejo Regional de Lambayeque y luego inmediatamente renunciar. Eso lo saben perfectamente los congresistas de APRA porque eso se trabajó con ellos. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda que el señor Villanueva no está jugando a dos cachetes. Él se pone a disposición porque le corresponde hacerlo en función de lo que le interesa al país. Por lo tanto, ratifico lo que está diciendo el congresista Isla. Puede continuar, congresista Isla. Gracias. Muchas gracias. Nosotros estamos seguros de la gran gestión que va a hacer César Villanueva. Y estamos seguros porque acá hay otro tema que analizar, y además lo ha dicho, porque cuando se actúa con transparencia lo que hay que señalar es todo esto es a la nación. Y lo ha reafirmado el señor presidente Ollanta Humala, que el Premier Villanueva ha pedido asumir, porque estamos a postas de discutir la ley de presupuesto. Y es importante que este gabinete que ha formulado este presupuesto lo sustente y luego el Pleno lo vote. Pero también lo ha dicho con absoluta franqueza y transparencia, y fue también señalado por el señor presidente que el Premier es el que ha pedido hacer una evaluación serena, ponderada, porque eso se necesita, hacer una evaluación de esa naturaleza, porque está de por medio los intereses de la patria. Y los intereses de la patria, cuando están de por medio, siempre lo hemos señalado, los colores políticos deben quedar de lado. Nosotros saludamos y reafirmamos nuestro compromiso, respaldo a este gabinete, porque lo primero que hizo César Villanueva acá es deslindar frontalmente contra la mafia existente, que no podemos, lo doy Mauricio en un momento, que no podemos decir que se desapareció. Yo estoy seguro, y lo dije, que todos los gobiernos después de la década aprobiosa donde que hubo esta mafia enquistada, el gobierno del presidente Paniagua, el presidente Toledo y el presidente García han tenido una lucha para buscar erradicar estas mafias existentes. Es cierto que existen todavía, pero por eso ahora lo que reclama la nación es unidad de la clase política para identificarlos y poder expectorarlos. Porque aquellos que quieren continuar manteniendo estos tentáculos mafiosos celebran porque nos pusieron la agenda, pero ahora hay que quitarlos de lado porque hay la decisión firme del gobierno, como se ha visto, una acción inmediata del sector interior de separar
algunos malos elementos de nuestra Policía Nacional, de quien todos debemos estar orgullosos y cuidarlo. Se lo ha separado el ministro, políticamente asumió su responsabilidad y se puso a un costado. El presidente ha señalado la orden de su investigación. El premier hoy día acaba de señalar que está seguro que el Congreso también cumplirá su misión. Y no es verdad lo que dijo hace momentos el congresista Mulder, que ya se está viendo quién va a presidir. Eso no es cierto. Es más, nosotros hemos señalado también que no es intención de la bancada nacionalista presidirlo. Muy bien, Mauricio, le concedo la interrupción. Tiene usted un minuto de interrupción, congresista Mulder. Presidente, se recuerda acá el momento en el que llegó, decimos, asumió la presidencia del Consejo de Ministros. Efectivamente, era una circunstancia similar. Pero hubieron dos sutiles diferencias que ahora no existen, presidente. La primera, que él puso 6 ministros. No me dejará mentir. 6 ministros fueron propuestos por él. Se reflejaba un cambio. Pero la segunda, ¿sabe cuál es, presidente? Que en este caso puede parecer una similitud, que la bancada nacionalista, a la hora que vino para la investidura, votó en contra, presidente, de la confianza. Así que hay que recordar claramente las cosas para ver qué pasado tenía uno. Como dicen, no se acuerda la vaca cuando fue ternera, ¿no? Puede continuar, congresista Isla. Bien, a ver, yo en ningún momento he cuestionado la posición que tienen los miembros del partido aprista. Están en todo su derecho de votar en contra. Por lo tanto, esa parte yo creo que es innecesaria de parte del colega Mulder. Y lo otro es que aquí hubo una franqueza de parte del premier en decir que él quiere de manera directa y de manera personal conocer a los ministros y luego hará una evaluación. Lo ha dicho, no es que no lo haya dicho. Entonces cada uno tiene su estilo y los estilos se respetan. Y cuando hablo de estilo quiero decirle que saludamos a César Villanueva, porque es un demócrata carta cabal. Tiempo adicional. Un hombre de experiencia de gobierno regional, de un gobierno regional, el gobierno regional de San Martín, que sabemos que por ejemplo no tiene cano, pero que ha tenido la habilidad, porque en época de crisis muchas veces más importante que el conocimiento es la imaginación y la habilidad. Y como lo dijo César Villanueva, de recurrir a lo más fundamental que tiene la nación, que es a su material humano, y a partir de ello ha podido sacar a San Martín de una crisis, porque no debemos olvidar que San Martín fue golpeado por el terrorismo y por el narcotráfico. Y ahora San Martín puede demostrar cifras alentadoras que nos sirven como referente para tener en cuenta la acción que va a tomar Villanueva como el segundo hombre del gobierno, bajo la dirección del presidente Ollanta Humala y en coordinación plena para poder definitivamente avanzar el país. ¿Queremos mantener el crecimiento? Claro que sí. Las cifras se le están dando de su bancada y concretamente del tiempo del congresista Zamudio 4 minutos, que se le contarán a su colega Zamudio. Muchas gracias. Decíamos que queremos continuar con el crecimiento. Claro que sí. Tenemos un planteamiento contundente que es de inclusión social. Necesitamos crecer para incluir, o como decimos, incluir para seguir creciendo. Y eso se va a reflejar en un trabajo que tiene que ser impulsado de manera conjunta. César Villanueva habló de destrabar algunas trabas burocráticas que se dieron producto que hubo una época total de desconfianza, donde todo el mundo desconfiaba de todo el mundo. Y en esa época se tuvo que poner candados en todos lados, que ahora es necesario abrir esas llaves para darle fluidez a los niveles de inversión. Necesitamos promover las inversiones públicos-privadas, claro que sí. Estamos todos en ese propósito. Y un hombre que viene de una región, que conoce el Perú profundo, que va a saber combinar el gobierno sectorialmente con los ministros y territorialmente con los gobernantes regionales y gobernantes locales, garantiza ese éxito. Estoy seguro que todos queremos que César Villanueva como premier tenga éxito. Estoy seguro que el ojo visor del presidente Ollanta Humala apuntó a un hombre de un gobierno regional porque vio esas cualidades, porque tenemos que fortalecer la descentralización. Somos un país unitario, pero que todos tenemos nuestras particularidades. No es igual la problemática de la costa, la sierra o la selva. Tenemos diferencias. Y aquí, permítame señalarlos y repetir,
ese ejemplo de San Martín, esperamos y hacemos augurio para que César, sumando al esfuerzo de todo su gabinete ministerial y bajo la dirección del presidente Ollanta Humala, se pueda implementar en todo el país. Fue frontal en hablar del tema de seguridad que nos preocupa a todos. Se hizo, se está haciendo, se está implementando, lo ha señalado en su discurso, una reforma policial. Se creó la nueva Dirección de Seguridad Ciudadana. Se fortaleció la función criminalística, incluido el equipamiento necesario. Se crearon 2 nuevas superintendencias, uno de control de armas, seguridad privada y explosivos y otro de migraciones. Estamos en la primera etapa del incremento de las condiciones laborales para nuestra policía. En este año inmediato se hará efectivo el segundo tramo de los promedios de incrementos de remuneraciones. Son medidas concretas que apuntan a fortalecer nuestra unidad para luchar a favor de la seguridad. ¿Cómo no apoyar en esto? Yo les pido acá, respetando la posición que puedan tener algunos de pronunciarse en contra o de tener dudas razonables, pero les pido acá, como lo ha dicho el Premier Villanueva, que el país necesita tener esperanza, el país necesita recuperar la fe, el país necesita recuperar la confianza. Venido a menos, es verdad, pero es el momento ahora, por el bien del país. Nuestro gobierno se va en 2 años y meses, pero que aquí estamos pensando no como gobierno, estamos pensando como país, como nación, como Estado, porque tenemos que dejar políticas de Estado claras, que se implementen con las políticas públicas claras para que pueda continuar el que viene y hacer que nuestro país cada vez sea más próspero para garantizar la grandeza de nuestra patria. Repitió también, es un tema que yo siempre llamo a la reflexión, respaldar profundamente dentro de los muchos programas, el programa de Beca 18, que apunta a tener 25.000 becarios al finalizar nuestro gobierno, porque ahí estarán las futuras mentes brillantes que tienen que dirigir los destinos de la patria. Ahí se están formando los próximos congresistas, los próximos alcaldes, los próximos presidentes regionales y los próximos presidente o presidenta de la República. Eso es invertir pensando en el destino de la patria, porque son hechos que no se van a notar de manera inmediata, pero estamos seguros que sus frutos serán muy buenos para nuestro país. Yo les pido finalmente, colegas congresistas, respetando nuestras diferencias, demos ese voto de confianza a este gabinete, que yo soy un convencido, y la nación también, que no nos va a defraudar, que va a levantar la esperanza de la patria. Puede concluir, congresista. Muy bien, presidente. Y con eso, desde acá, señores ministros, liderados por César Villanueva, estoy seguro que ustedes tienen claro que los cargos políticos son transitorios, que todos están haciendo su mejor esfuerzo por la patria. Y así, sepan cada uno que tiene que ir en algún momento, siempre trabaja como si no se va a ir. Hace poco leí una frase de Vargas Llosa, que debe ser una de las frases más hermosas que he escuchado. Uno tiene que trabajar pensando que es inmortal para que no deje de tener las ambiciones, los sueños y la esperanza. Yo les pido que hagan eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista José Luis Elías Ábalos. Gracias, presidente. Me pido interrupción al congresista Bakeli, mis 2 interrupciones para él. 2 minutos para el congresista Bakeli, por las 2 interrupciones concedidas. Presidente, por intermedio suyo, recordar un poquito el inicio de la intervención del primer ministro, donde señala que su gestión iba a estar marcada por el reconocimiento de los derechos. Y en este momento, presidente, yo quiero hablarle al gabinete y sobre todo a la ministra de Inclusión Social y a la ministra de la Mujer. Me sorprende, presidente, que en el proyecto de ley del presupuesto general para el 2014 y el dictamen de esta no se incluya ni una partida para lo que será la pensión no contributiva que estipula el artículo 59 de la nueva Ley General de Personas con Discapacidad. De nuestra autoría, presidente, me sorprende que un programa social como el que se va a implementar en el quinquenio de la inclusión social no haya sido tomado en cuenta por la Comisión de Presupuesto. Quiero reiterarle a los ministros y al Premier comprometerlo
para que hoy se comprometa con todo el colectivo de discapacidad en el Perú que se implementará la pensión no contributiva. No quiero pensar, presidente, que en el quinquenio de la inclusión se sigue viendo un sector vulnerable como el de la discapacidad como ciudadanos de segundo orden. Muchas gracias. A usted las gracias. Continúe, congresista Elías Ábalos. Gracias, presidente. Señor presidente, por su intermedio, al señor premier, a las señores ministras y ministros, voy a pedir por Ica, ante el descuido y poco interés del anterior premier Juan Jiménez, del anterior ministro de Interior Wilfredo Pedraza y del entendido desinterés del general PNP en retiro Raúl Salazar, lo que paso a exponer. Seguridad ciudadana. Ica, la región que principalmente represento, adolece el personal policial, de vehículos patrulleros, motocicletas, y amparando en lo que dispone el artículo 172 de la Constitución Política del Perú, le corresponde a usted, señor premier, y al presidente de la República, Ollanta Humala, que el Poder Ejecutivo fije anualmente el número de efectivos de las Fuerzas Armadas y Policiales, y a Ica, Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nazca, le faltan policías, le faltan vehículos. Hay muchos vehículos enterrados en la arena de muchas dependencias policiales con placas y figuran en el margesí como si estuvieran en uso para Ica. En Ica vienen las cámaras de videovigilancia y les cuento qué pasará cuando en la cámara van a ver que van a asaltar a alguien y el patrullero no prende, o el patrullero le faltan llantas o simplemente gasolina. Versus los hermosos patrulleros inteligentes que tiene Lima. Señor premier, por intermedio del presidente, Lima no es el Perú. Lima, a quien quiero y le debo mucho, no representa el sentir de todos los peruanos. Les pido tengan en cuenta que la región Ica es la primera región agroexportadora del Perú. Ica genera trabajo para iqueños, huancavelicanos y ayacuchanos principalmente. Ica es la segunda región después del Cusco en cuanto a visita de turistas. Y tenemos seguramente dinero en Ica, por eso es que las mafias se han trasladado a Ica a darle mucho dolor de cabeza a la población iqueña en los asaltos, en todo. Acaban de asaltar la Coca-Cola en Ica en su propia casa. Agricultura, más agua para Ica. Ica genera muchos productos agrícolas y minería. Por lo tanto, nuestro trabajo y riqueza genera también recursos para otras regiones, como ejemplo el Callao. ¿Y por qué el Callao? Porque es de ahí donde se pagan los impuestos aduaneros y el Callao tiene dinero de todo el Perú y principalmente de Ica. El señor presidente, por su intermedio pido al premier y a los señores ministros de Economía, Agricultura, Cultura, Turismo, Transporte y Salud principalmente, tengan a bien darle prioridad e incrementar en el presupuesto general de la República 2014 para recuperar nuestra napa freática de la región Ica. Ica, caso contrario, no tendremos agricultura, no daremos trabajo a mucha gente y disminuirá también nuestra huacachina en cuanto a la poca agua que tiene. Ica tiene 120 metros bajo tierra, recién el agua. Por ello, señor, se requieren represas, canales de irrigación, mejorar la laguna de Choclococha para bien de los huancavelicanos y iqueños. El señor ministro de Economía... Tiempo adicional. Ha apoyado hace bastante tiempo lo que es, con el ministro de Agricultura, el tema de mejorar la napa freática y más agua para Ica. COVID Perú, transportes, sigue cobrando peajes y la doble vía de la Panamericana desde Chincha hasta Nazca no tiene fecha de inicio. Yo le pido al ministro que cuando convoque a COVID Perú invite a los 4 congresistas de la región Ica para hablar de ese tema. Cultura y turismo. Pido que en el presupuesto general de la República al Ministerio de Cultura y Turismo se les otorgue más dinero para Ica porque es una zona arqueológica olvidada. Nos visita mucha gente y tenemos un guardián con su caballo y su perro. No hay presupuesto ni siquiera para cuidar las maravillas que tiene Ica como patrimonio. En casi todos los casos, reitero, no tenemos y no podemos poner en valor las maravillas que tenemos en Chincha, como Huaca Centinela, en Pisco, Tambo Colorado, la Laguna de Huacachina, construir nuestra iglesia, señor de Luren, el Museo de Ica, los petroglifos maravillosos que tiene Palpa, y ojalá los conozcan, el Centro Ceremonial Cahuachi, que es una maravilla y está abandonado. El mundo... Tiempo para concluir. El apoyo de los cónsules y de los señores embajadores en el mundo para que visiten el Perú, para que conozcan las maravillas que es el producto del pisco. El pisco es peruano y de nacimiento iqueño.
Justicia, que se verifique in situ por qué demoran tanto los juzgados que tienen el nuevo Código Procesal Penal y una investigación demora 1 o 2 años. En Ica, el margesí de bienes del Estado no representa, reitero, la población que tiene. Los hospitales de la policía necesitan obviamente un apoyo especial a nivel nacional. El engaño que sufre la población de Chincha por irresponsabilidad del anterior ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, y de su exdirector Raúl Salazar, en cuanto al límite policial para darle servicio a la población de Chincha y que no vayan a juzgados y fiscales cañetanos, que está a 40 o 50 kilómetros. Señor, el anterior premier, Juan Jiménez, informó en este Congreso que había... Para concluir, congresista. Informó el anterior premier que había tomado acciones legales contra los responsables de la apropiación ilícita que está pasando en el kilómetro 156 y 157 de la Panamericana Sur. Yo hice lo propio. La denuncia que formulé ante la Fiscalía está en Cañete investigando si han encontrado que existen muchos coroneles de la policía, generales del ejército, el general Salazar, que lo han borrado ahora de la lista que ya están investigando, donde se aprecia que están traficando, no digo el general, aparentemente han sido engañados muchos militares, muchos policías en la venta de terrenos en un territorio que es chinchano y lo consideran como cañetano. Y se ha inscrito ilegalmente por la Superintendencia de Bienes Estatales en el registro público de Cañete y están festinando un tremendo problema ahí. Señor, tengo muchas cosas que hablar, solo les digo, Ica necesita agua, apoyen a Ica para que tengamos más agua. Muchas gracias. Muy amable. Tiene a continuación el uso de la palabra el congresista Rogelio Cánchez Guzmán. Gracias, señor presidente. Saludo a Premier y a todos los ministros. Qué pena, señor presidente, escucharnos todos nosotros y a veces no vivir de una experiencia pasada y solamente criticar y criticar. Se dice que este gobierno no ha hecho nada, y eso lo vengo escuchando hace mucho tiempo, no ha hecho nada. Este gobierno en 2 años y medio ha hecho más que lo que hizo el gobierno anterior en 5 años, y eso lo hemos demostrado. Si quiere hablar, pídame la palabra si quiere hablar. Siempre interrumpe, ¿por qué no se calla? No joda, hombre. Siempre para interrumpiendo. No dejan hablar. Cuando uno le dice su verdad, no dejan hablar. Congresistas, hay 21 parlamentarios aguardando su turno para intervenir. Ruego, por favor, que conservemos la altura en el debate a fin de terminar a una hora prudente, si es que esto es todavía posible. Yo estoy completamente de acuerdo. ¿Van a dejar hablar? Vea mi tiempo. Pide la interrupción al congresista, una interrupción al congresista. ¿No le ha solicitado interrupción el congresista? Ah, ya, tiene usted la interrupción. Congresista Ruiz. Gracias, presidente. Presidente, vamos a hacerle recordar a nuestros amigos que reclaman que este gobierno no ha hecho nada. Este gobierno le ha cambiado la vida a muchos peruanos, señor presidente. Calidad de vida, agua, desagüe, pistas y veredas. Y le digo, señor presidente, que vayan un rato a recorrer las provincias, los distritos, para que vean lo que está haciendo este gobierno. Y no, yo sinceramente, sabiendo todo lo que está haciendo este gobierno, señor presidente, sinceramente yo me quedaría callado, no opinaría, ¿verdad? Ha cambiado la vida a la gente, le ha dado calidad de vida a la gente, y eso va a quedar en la familia, eso va a quedar grabado en cada uno de los peruanos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Cancha. Me pide la segunda interrupción, si usted fuera tan amable, congresista, por favor. Congresista Coa, tiene usted 1 minuto. Señor presidente, hay algunos proyectos emblemáticos en el sur y muy bien pues, ¿no? Cuando se hace una alusión exacerbada, un estado de ánimo exacerbado y es temperamental, es decir, no, una sola obra, ¿qué cosa se ha avanzado? El aeropuerto internacional de Chinchero, fundamental para el Macrosur. ¿Sabe qué? Escúcheme pues, ¿no? Escúcheme para su información.
Nunca como antes, en este momento, para su información, se ha logrado el estudio de factibilidad aprobado por el Ministerio de Transportes. Se tiene el estudio de factibilidad que el gobierno aprista suyo no ha podido avanzar un solo centímetro. Esa es gestión de este gobierno. Y dentro de poco, a contrapelo de lo que están señalando los agoreros de lo negativo, en el próximo trimestre vamos a tener, de acuerdo a la voluntad política de este gobierno, licitado los 2 primeros tramos del gasoducto surperuano. Continúe, Corita Cánchez. Gracias, señor presidente. Quiero continuar diciendo que el Premier dijo que lo bueno se debe continuar. Y eso es muy importante, porque siempre hay algo bueno y él debe continuar. Y dijo también que de los errores hay que aprender y hay que pisar el acelerador. En eso sí, hay que seguir pisando el acelerador para arrancar. Por ejemplo, una sugerencia, hacer proyectos de colegios comunes, un solo proyecto que puede generarse en todas las provincias y no esperar de que el Ministerio de Economía apruebe proyecto por proyecto. Yo creo que eso es muy bueno. Y apostar también lo que ha dicho por los gobiernos regionales. Yo creo, señor presidente, por su intermedio, es muy buena manera de trabajar con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Son los 3 gobiernos que deben apoyar la inseguridad. Es muy bueno trabajar con ellos. La experiencia que usted tiene, señor Premier, como ya le han dicho muchos, eso nos fortalece a nosotros, los que también hemos sido presidentes regionales. Apostamos porque usted va a sacar adelante toda esta situación que estamos enredados. Yo sé que usted va a saber manejar el tema, yo sé que va a trabajar de la mano con todos sus ministros. Ellos, como usted mismo lo ha dicho, ya no va a tenerlos en el escritorio, van a salir al campo. Yo creo que sí, de la mano con ellos va a salir adelante, porque ellos van a salir, aunque ya lo han estado haciendo, pero saldrán más. Lo que hay que decir, ¿qué es lo que estamos haciendo para evitar esa maquinaria de decir no hacen nada, y de venir a veces a interpelar? Van a batir todos los récords porque quieren interpelar a todos los ministros. Si fuera manera también de ellos interpelar a nosotros, lo harían. Paran interpelando ministro y no dejan trabajar a este gobierno. ¿Me va a dejar terminar, pues, señor Mulder? Por favor, continúe, Corita Cánchez. Déjelo terminar. Quiero terminar diciendo, felicitar al Premier por su elección, y quiero terminar con una frase: ojalá nunca se diga esa palabra, disolver. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Eduardo Cabrera Ganosa. Congresista Tubino, tiene usted 1 minuto de interrupción concedida por su colega Cabrera. Los 2 minutos. Muy bien, 2 minutos. Sí, muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Cabrera. No pude concluir anteriormente. Lamento que no esté el ministro del Interior, pero entiendo que estos días deben haber sido muy cansados para él. Pero sí quiero decir, y señor primer ministro, en relación a la instrucción del personal de suboficiales de la Policía Nacional del Perú, no es cuestión de formar 30.000 policías a buena hora, pero tenemos 26 escuelas de policías en todo el país. Y no podemos seguir improvisando instructores ahí. Entonces no vamos a tener, por más que querramos, policías de calidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Formemos una escuela para formar instructores de estas escuelas de policía, para que no sea improvisado el tema y para que sea una cosa realmente profesional y no seguir diciendo que sacamos 30.000 policías más. Por otro lado, un tema que es importante, luchemos contra la pobreza y la pobreza extrema, eso lo venimos haciendo, es una política de Estado. Pero ¿cómo es posible que a una persona que sirve al Estado se le coloque, y sucede en el gobierno actual, se le coloque en pobreza o pobreza extrema? Y sucede a nuestros policías en puestos de vigilancia. Si bien es cierto, se están construyendo algunos puestos de vigilancia, pero este esfuerzo tendría que ser con mucha mayor fuerza. No puede ser que un Estado que lucha contra la pobreza y la pobreza extrema ponga a quien lo sirve en condición de pobreza. Por otro lado, para finalizar, mi respeto
a los buenos policías y a la institución policial en el Perú. Gracias. Continúe, congresista Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. Antes que todo, un saludo al presidente del Consejo de Ministros y a todo el gabinete entero. Como representante de la región de Ica, parlamentario del mismo departamento, y un poco agregando a las palabras que mi codepartamentano, el doctor Elías, ha dicho anteriormente, quiero expresar una inquietud inmensa que tenemos en la región de Ica. Usted, como presidente del Consejo de Ministros, actualmente y lógicamente como licenciado, transitoriamente como presidente de la región de San Martín, sabe perfectamente que hay gobiernos regionales que se manejan muy bien. Creo que en el caso suyo es de esa categoría, pero existen algunos otros que no tienen el mismo comportamiento. Y en Ica hay en realidad una necesidad impostergable de hacer ciertas irrigaciones para mantener la inversión que se ha hecho en los últimos 20 años, fundamentalmente con el crecimiento en extensión del Valle de Ica, de Villacurí, de La Pampa Lanchas y el resto inclusive del departamento, y no solamente haberse duplicado el área sembrada, sino además la migración a otro tipo de sembríos, fundamentalmente hortalizas y frutales que hoy día tienen mercado internacional y que valen muchísimo más en términos económicos, lo que ha hecho que la producción se multiplique por 10 en el Valle de Ica, en La Pampa Lanchas y en La Pampa Villacurí. Pero ¿qué ocurre? Que el agua que se tiene para todas estas áreas son aguas del subsuelo y están descendiendo año a año de una manera alarmante. No hay que esperar que el colapso llegue para tener que acudir en ese momento a solucionar el problema, porque será tarde. Y hay que entender que es un problema social, porque Ica, sí es cierto que tiene iqueños que han nacido allí, hay también muchísimos peruanos que han venido de Huancavelica, de Ayacucho, de Apurímac y de otros lados del Perú, porque han encontrado trabajo que no la tenían en las partes altas del país. En consecuencia, es una cuenca demográfica que económicamente ha progresado mucho. Y creo que el gobierno, en el aspecto lo que el Ministerio de Agricultura tiene que tener especial atención en cumplir con estas irrigaciones que tienen que llevarse a cabo a mediano plazo, que no pueden pasar de 3 años, porque podríamos tener un colapso en 3 o 4 años. Querer decir además que no solamente se trata de la parte agrícola, hay también algo que quiero agregar. Hay algo impostergable que, por supuesto, hay una buena intención de parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para poder hacer la doble pista entre actualmente Chincha y la misma ciudad de Ica. Es una concesión, pero tiene que ser negociada con el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, que por supuesto va por buen camino, pero bien valdría la pena que esto se pueda hacer en el menor tiempo posible, debido a la gran congestión que existe, no solamente vehicular. Tiempo adicional. Gracias, señor presidente. Que posterga lógicamente la llegada a los diferentes lugares de trabajo de una serie de elementos logísticos y, por supuesto, demora muchísimo la salida de los productos a su destino de consumo. Esta doble pista creo que tienen que hacerla y negociarla lo antes posible. Creo que sería importante, y es muy importante, para el departamento de Ica, porque además creo que estando cerca de Ica, cerca de Lima, Ica va a ser un polo de desarrollo que ya lo es.